En la Tierra 616, en 1980, un hombre entra caminando en un pequeño pueblo de Missouri. Tiene un rostro humano, una sonrisa cálida y esa clase de encanto sin esfuerzo que hace que los desconocidos sientan que lo conocen desde hace años. Nadie en ese pueblo sabe lo que realmente es. Nadie lo creería si se lo dijeran. Su nombre es Ego, y ese nombre no es una actitud, es literalmente lo que es. Ego, el planeta viviente. Mucho antes de que pusiera un pie en la Tierra, antes de que llevara un rostro humano, Ego era algo que el universo nunca había visto del todo, una conciencia celestial que despertó sola en la oscuridad del espacio, sin cuerpo, sin mundo, sin nadie más alrededor, solo una mente volviéndose lentamente consciente de sí misma. Ya hemos hablado antes de los celestiales, esos seres cósmicos antiguos y semejantes a dioses que existían desde casi el principio de todo. Ego era uno de ellos, pero diferente. Donde otros celestiales tenían forma y propósito desde el principio, Ego empezó siendo nada más que un cerebro, un punto crudo de conciencia a la deriva en el vacío. A lo largo de millones de años, se enseñó a sí mismo a hacer lo que ningún otro ser había hecho. Extendió su conciencia y atrajo materia hacia sí, dándole forma, capa por capa, hasta que construyó un planeta entero a su alrededor. No encontró un planeta, no aterrizó en uno, construyó uno, desde dentro hacia afuera, usando nada más que su propia voluntad y su poder celestial. Ese planeta era él, cada roca, cada océano, cada montaña, todo ello una extensión de su cuerpo y su mente. Pero un planeta no puede caminar, no puede hablar, no puede extender la mano y tocar otra vida. Así que en algún punto, a lo largo de esos millones de años, Ego descubrió cómo llevar un rostro humano, y cuando se paraba frente a ti, nunca adivinarías que estabas mirando a un planeta. Y Ego usó ese cuerpo para viajar, cruzó galaxias y visitó miles de mundos, y se encontró con más formas de vida de las que nadie podría contar. Pero cuanto más veía, más hueco lo sentía todo. Otra vida le parecía pequeña, limitada, breve, poco notable. Empezó a sentir que solo había una cosa en el universo que verdaderamente merecía existir, solo una conciencia digna de extenderse por las estrellas, y esa conciencia era la suya propia. La llamó la expansión. A lo largo de miles de años, Ego había visitado planeta tras planeta y plantado silenciosamente extensiones biológicas de sí mismo bajo las superficies. Semillas, en esencia, hechas de su propia materia, incrustadas en lo profundo del suelo de mundos por toda la galaxia, completamente inactivas, esperando. Cuando llegara el momento y se vertiera suficiente energía celestial en ellas, esas semillas se activarían todas a la vez y empezarían a crecer, consumiendo cada planeta en el que estaban plantadas, transformando mundos enteros en nuevas piezas de Ego, extendiéndolo por el universo hasta que todo lo que existiera fuera él y nada más quedara. Cada civilización, cada especie, cada ser vivo absorbido, reemplazado, desaparecido. No por crueldad exactamente, sino por una especie de arrogancia cósmica tan completa que la otra vida sencillamente no le registraba como algo digno de conservar. Pero activar todas esas semillas a la vez requería más poder celestial del que Ego solo podía generar. Y no había otros celestiales a los que pudiera llegar, así que decidió crear uno. Así que en cada mundo que visitaba, adoptaba una forma distinta, encantaba a la especie dominante, formaba relaciones y tenía hijos, miles de ellos, repartidos por docenas de mundos, cada uno un posible heredero de su poder. Contrató a una tripulación de piratas espaciales llamados los Saqueadores, para recoger a esos hijos una vez que tuvieran edad suficiente y llevárselos. Pero hijo tras hijo fallaba la prueba. Tenían su rostro a veces, su curiosidad, pero no su poder. Sin el gen celestial transmitido con suficiente fuerza, eran inútiles para el plan. Y Ego, sin mucho sentimentalismo al respecto, ponía fin a las vidas de esos hijos y seguía hacia el siguiente mundo. Entonces llegó a la Tierra. Y en un pequeño pueblo de Missouri, en 1980, conoció a una mujer llamada Meredith, y por primera vez en millones de años, algo realmente lo alcanzó. La amó, genuinamente, de cualquier modo en que un ser como Ego fuera capaz de amar. Siguió volviendo a ella, 3 veces, que era 3 veces más de lo que jamás había vuelto con nadie. Pero ese amor era exactamente el problema, porque Ego sabía que si volvía una 4ª vez, nunca se marcharía, y la expansión, la razón entera de su existencia, se habría acabado. Así que tomó la decisión más difícil que jamás había tomado, y no volvió. Lo que dejó atrás fue un niño llamado Peter Quill, nacido de una mujer humana y un planeta viviente, el chico que un día se haría llamar Star-Lord, pero esa es una historia para más adelante. Pero los años 80 tenían más reservado que una sola historia de origen cósmica, y no solo en esta Tierra. Allá en la Tierra 10.005,
Algo había estado esperando bajo las arenas del antiguo Egipto durante mucho, mucho tiempo. Su nombre era Ensabanur, y su historia no empezó en 1983, empezó miles de años antes de eso. Nacido en el antiguo Egipto, Ensabanur vino al mundo con la piel gris y un aspecto extraño, abandonado de bebé porque no se parecía a nadie más. Un grupo de errantes del desierto lo encontró, lo acogió y lo crió. Le dieron su nombre Ensabanur, que significa el primero. Y ese nombre era más exacto de lo que nadie sabía, porque él fue el primerísimo mutante que jamás existió. Pero la razón por la que eso fue siquiera posible se remonta a mucho antes de su nacimiento, más de 1.000.000 de años antes. Los celestiales, esos seres cósmicos antiguos y semejantes a dioses de los que ya hemos hablado antes, llegaron a la Tierra y alteraron el código genético de los primeros humanos, enterrando una secuencia inactiva en lo profundo del genoma humano que se transmitiría silenciosamente de padre a hijo a lo largo de cientos de miles de años. Ese código enterrado fue lo que con el tiempo se convertiría en el gen X, la diferencia genética que, cuando finalmente se enciende, da a una persona habilidades muy superiores a cualquier cosa que un humano normal pueda hacer. A medida que Ensabanur crecía, sus poderes se hicieron evidentes. Podía transferir su mente y su esencia a los cuerpos de otros mutantes, absorbiendo sus habilidades cada vez que hacía el salto. Usó esto para vivir para siempre, pasando de un cuerpo mutante al siguiente a lo largo de los siglos, acumulando poder sobre poder con cada transferencia, volviéndose más fuerte con cada generación. Las civilizaciones se alzaron y cayeron a su alrededor, y él estuvo presente en todo ello, con distintas culturas adorándolo bajo distintos nombres. Y a donde fuera, mantenía a 4 seguidores devotos a su lado, sus jinetes, personas a las que él mismo dotaba de poder para servirlo y protegerlo. Pero en el 3600 a.C., durante una de sus transferencias, sus propios súbditos finalmente se hartaron. Algunos habían llegado a verlo no como un dios, sino como alguien que había tomado demasiado, un falso dios que gobernaba mediante la intimidación y mantenía a su pueblo bajo su yugo. El ritual en sí era un proceso elaborado que tenía lugar dentro de su pirámide, una estructura construida específicamente para canalizar la luz del sol a través de su cúspide y hacia la cámara de transferencia de abajo, donde esa luz actuaba como fuente de energía para mover su conciencia de un cuerpo al siguiente. Fue durante una de estas ceremonias, con Ensabanur a mitad de transferencia y completamente vulnerable, cuando un grupo de conspiradores atacó, bloqueando físicamente la luz del sol para que no entrara en la pirámide y cortando la energía del ritual antes de que pudiera completarse. Sin la luz, la transferencia se congeló a medio camino, dejando a Ensabanur atrapado entre cuerpos. Y los conspiradores entonces derribaron la estructura entera sobre él. Sus jinetes contraatacaron con todo lo que tenían, conteniendo a los atacantes tanto tiempo como pudieron, pero uno a uno cayeron mientras la pirámide se derrumbaba a su alrededor. La última que quedó en pie, una mujer con habilidades telequinéticas, usó los últimos momentos de su vida para envolver un escudo protector alrededor del cuerpo de Ensabanur, impidiendo que las piedras que caían lo aplastaran mientras ella exhalaba su último aliento. Gracias a su sacrificio, él sobrevivió enterrado, congelado y suspendido entre 2 cuerpos, pero vivo, sellado bajo los escombros durante miles de años. Pero las historias tienen una forma de sobrevivir, incluso cuando las personas que las vivieron no lo hacen. Durante miles de años, Ensabanur existió como nada más que un mito a medio olvidar, tallado en ruinas egipcias, un dios rey que gobernó, que fue traicionado, que desapareció. Eso cambió en 1973, cuando Magneto se movió contra el presidente en televisión en directo, y Mística lo detuvo frente al mundo entero. Los mutantes dejaron de ser un rumor. Los gobiernos empezaron a tratarlos como una preocupación de seguridad. La gente empezó a verlos como una especie de segunda venida o señal de Dios. Algunos formaron grupos, escarbando en la historia antigua en busca de respuestas. En Egipto, un grupo de personas formó un culto en torno a la leyenda de En-Sabah-Nur, un ser antiguo que creían que era el primero del mundo. Se hacían llamar Ashir-En-Sabah-Nur. Rastrearon las pistas talladas en ruinas antiguas y con el tiempo encontraron su pirámide. La CIA había estado siguiendo a grupos como estos desde el 73. Una de las agentes asignadas a ese trabajo era Moira MacTaggert. Su historia empieza de la misma manera que en la línea temporal antigua. Era una analista de la CIA que trabajó estrechamente con Xavier y la primera generación de mutantes a principios de los años 60.
A lo largo del reclutamiento, el entrenamiento, la crisis de los misiles de Cuba. Pero lo que no os conté antes es cómo terminó ese capítulo. Xavier usó su telepatía para borrar su memoria por completo. Cada rostro, cada misión, cada momento que ella había pasado en ese mundo. Desaparecidos. Lo hizo para proteger a las personas que ella conocía, pero lo que no pudo borrar fue la forma de la ausencia en sí. Moira pasó los años posteriores con una sensación que no podía nombrar. Una sensación de que había una parte de su vida que no lograba explicar. Eso la seguía llevando de vuelta hacia el mismo trabajo, los mismos rincones del mundo donde sucedían cosas extrañas alrededor de personas que no eran del todo corrientes. No sabía por qué era tan buena encontrándolos, simplemente lo era. Ese rastro la llevó a El Cairo, encubierta, moviéndose por el mercado con un niqab completo. Encontró lo que parecía una fachada, un pequeño restaurante al aire libre. Gente cocinando y sirviendo comida. Nada inusual a primera vista. Entonces se fijó en los tatuajes de sus cuellos. Estaba en el lugar correcto. Pasó junto a ellos sin que la notaran. En el patio trasero, uno de ellos montaba guardia sobre una alfombra extendida en el suelo. Cuando se acercó demasiado, él le hizo señas para que se alejara. Esta zona era privada. Lo pilló con la guardia baja, con una patada, lo desarmó y lo dejó fuera de combate antes de que pudiera reaccionar. Apartó la alfombra, encontró la abertura debajo y se dejó caer dentro. Lo que no hizo fue volver a cubrirla detrás de ella. Abajo se encontró en unas viejas ruinas enterradas bajo la ciudad moderna, capas de historia construidas unas sobre otras, y allí, visible a través de los escombros, estaba la punta de una pirámide. Solo estaba allí para reconocimiento, fotos, pruebas, algo que llevar de vuelta a Langley. Pero más adentro, el culto ya se había reunido en torno a la pirámide, a mitad de ritual, salmodiando sobre la forma sellada de En-Sabanur. Ella no había esperado nada de esto. Se mantuvo atrás, guardó las distancias y observó. Ninguno de ellos la notó, pero nada de eso importaba. La luz del sol que ella había dejado entrar por la entrada destapada ya estaba incidiendo en los paneles de oro y los mecanismos antiguos que recubrían las paredes. La misma tecnología alimentada por el sol que había sido incorporada a esa pirámide hace miles de años, para exactamente este propósito. Lo volvió a encender todo. Combinado con el ritual, fue suficiente. Cuando En-Sabanur se alzó, toda la cámara se derrumbó a su alrededor. Terremotos se propagaron por todo el globo. Moira apenas logró salir. Los seguidores que lo trajeron de vuelta no lo lograron. En el otro lado del mundo, en la escuela de Xavier en Westchester, Jean Grey estaba teniendo la peor noche que jamás había tenido. Sus poderes se descontrolaban mientras dormía. La telequinesis tirando de las paredes de su habitación, la superficie agrietándose y pelándose como si algo la estuviera devorando desde dentro. Y había despertado al dormitorio entero, haciéndolo. Hank ya estaba al tanto de lo que sucedía y llamó a Charles. Y para cuando Charles se adentró rodando hasta su dormitorio, ella seguía dormida. Seguía luchando, su poder derramándose sin nada que lo retuviera. Él se acercó, entró en su mente para intentar calmarla, y en el momento en que sus pensamientos se sincronizaron, él vio exactamente lo que ella estaba viendo. El mundo en llamas, todo ardiendo, y en algún lugar en medio de ello, solo por un instante, algo antiguo. Él la llamó por su nombre y la sacó de ello. Ella despertó jadeando y le dijo que había visto el fin del mundo, que podía sentir toda la muerte, que se sentía real. Charles le dijo que solo era un sueño, pero ella replicó: esto no era como su telepatía, esto no era la telequinesis, perdiendo el control mientras dormía. Esto era algo completamente distinto, algo que ella nunca había sentido antes. Y ya que estamos hablando de Jean, esta es la versión de la nueva línea temporal de ella. Para este punto, ya llevaba un tiempo viviendo en la escuela de Xavier. Aquí sí llegamos a verla crecer. Una adolescente, todavía descifrando sus poderes, todavía la chica a la que los demás estudiantes le tenían miedo. Incluso llegamos a ver cómo conoció a Scott. No mucho antes de todo esto, un chico nuevo había llegado a la escuela, Scott Summers. Sus poderes habían surgido de la nada en su escuela normal. Rayos ópticos que no podía controlar. Ni siquiera podía abrir los ojos sin destruir algo. Su hermano mayor, Alex, lo trajo, el mismo Alex Summers, que había sido parte del equipo original de Xavier allá en los años 60. Cuba, el entrenamiento, todo eso. Él sabía que la escuela era el único lugar que podía ayudar a su hermanito. Xavier llevó a Scott afuera para probar lo que podía hacer, y el chico acabó cortando uno de los árboles favoritos de Charles limpiamente por la mitad. Una de las primeras personas con las que Scott se cruzó después de eso fue Jean, y hubo algo entre ellos de inmediato. Ahí fue donde empezó. Pero volvamos a esa noche. Charles le creyó.
La dejaron descansar y salieron, y fue entonces cuando Hank le dijo había captado algo más temprano esa noche en su laboratorio, una especie de temblor de energía, y el epicentro estaba al otro lado del mundo. Bajaron a Cerebro para investigarlo, y cuando Charles se conectó, encontró a Moira sobre el terreno en el Cairo, sacándose a sí misma de lo que parecía las secuelas de algo catastrófico. Decidió que le haría una visita en Langley y vería qué sabía. Mientras todo esto sucedía, también tenemos que hablar de Magneto, porque lo que estaba pasando en su vida en este punto importa mucho para lo que viene después. Tras los acontecimientos en 73, después de que el mundo lo viera moverse contra el presidente en televisión en directo, Eric Lehnsherr se convirtió en el fugitivo más buscado del planeta. Así que desapareció. Se fue tan lejos del ruido como pudo, hasta Polonia. Cambió su nombre a Henryk Górski, consiguió un trabajo en una acería y se construyó una vida en la que nadie pensaría jamás en buscarlo. Se casó con una mujer llamada Magda, tuvo una hija llamada Nina, y por primera vez en su vida era solo un hombre que vuelve a casa al final del día, arropando a su hija en la cama, cantándole las canciones que sus padres solían cantarle a él. Estaba viviendo la vida que nunca pensó que llegaría a tener. Cuando en Sabah Nur despertó y ese temblor se propagó por el mundo, llegó hasta Polonia. En la fábrica, el suelo tembló y una enorme cuba de metal fundido se inclinó y estaba a punto de caer sobre uno de sus compañeros de trabajo. Y Eric no pensó, simplemente extendió la mano y la mantuvo en su sitio con su poder, y le salvó la vida al hombre. Los compañeros que lo vieron no le dijeron nada en ese momento, pero cuando llegó a casa esa noche ya sabía lo que se avecinaba. Tomó los pasaportes de la familia, le dijo a Magda que se iban y empezó a prepararse para partir. Pero Nina había estado afuera jugando en el bosque como siempre hacía, y cuando fueron a buscarla, fue entonces cuando Eric y Magda descubrieron que sus compañeros de trabajo no se habían quedado callados en absoluto, habían ido directos a la policía. Los agentes esperaban en el bosque y tenían a Nina con ellos. Habían venido sin armas porque sabían exactamente con quién estaban tratando. Armados en cambio, con arcos y flechas, sin nada de metal encima. Le dijeron a Eric que solo querían hablar. Le preguntaron si era el hombre que pensaban que era. Él intentó mantener la línea, dijo que su nombre era Henryk Górski, les recordó que era su vecino, su compañero de trabajo, que había cenado en sus hogares. Pero uno de ellos sacó un recorte de periódico y le preguntó directamente si era el que llamaban Magneto. Ya no tenía sentido seguir mintiendo, así que les dijo que liberaran a su hija y se entregaría. La soltaron y Eric se entregó. Pero mientras Nina corría a los brazos de su madre, la niña vio cómo se llevaban a su padre y empezó a derrumbarse. Lloraba, decía que no permitiría que se lo arrebataran, y entonces sucedió algo que ninguno de ellos esperaba. Nina también era una mutante. Los pájaros del bosque, los mismos con los que ella siempre había tenido un don, bajaron en enjambre sobre los agentes, atacándolos desde todas las direcciones, y ella no podía detenerlo aunque quisiera. La policía le gritó a Eric que la hiciera parar, y él les dijo que ella no podía controlarlo. En medio de todo ese caos, uno de los agentes se sobresaltó y su arco se soltó, y la flecha las alcanzó a ambas, Nina y Magda, madre e hija, todavía sosteniéndose la una a la otra. No lo lograron. Eric corrió hacia ellas, se dejó caer al suelo y las sostuvo, pero ya se habían ido. Tomó el relicario del cuello de Nina, el que él le había dado a Magda, y sin siquiera ponerse de pie, lo usó para eliminar hasta el último agente de ese claro. Guardad ese pensamiento sobre Eric. Su historia está lejos de terminar. De vuelta en el Cairo, en Sabah Nur salió de los escombros hacia un mundo que no reconocía. Coches y radios y mercados, y humanos correteando de un lado a otro acumulando cosas, construyendo imperios a base de dinero y armas en lugar de fuerza y poder. A donde mirara, humanos corrientes estaban al mando, gobernando, dictando, decidiendo quién importaba y quién no. Y los mutantes, los que deberían haber estado por encima de todo ello, no estaban en ninguna parte, escondidos, mezclándose, empequeñeciéndose para sobrevivir en un mundo construido por personas más débiles que ellos. Cuanto más caminaba, más seguro se volvía este mundo. No solo había perdido el rumbo, había sido entregado por completo a las personas equivocadas. Y entonces vio algo que lo empeoró todo. Mientras se movía por el mercado, se topó con una chica adolescente que usaba una pequeña habilidad meteorológica para crear una perturbación de polvo y escabullirse con comida robada. Su nombre era Ororo Munroe, y si recordáis, en la anterior línea temporal de la Tierra 10.005, ella ya estaba al lado de los X-Men de Xavier a pleno poder, sin origen,
sin historia de fondo, simplemente ahí. Ahora, en esta nueva línea temporal, sí llegamos a ver de dónde vino una niña de la calle, una huérfana, sobreviviendo sola en el Cairo de la única manera que sabía. Para Ensabah Nur, la imagen de aquello era casi ofensiva. Una mutante con la habilidad de comandar el clima mismo, uno de los dones más extraordinarios que el Gen X podía producir, y lo estaba usando para robar pan. Esto era lo que el mundo le había hecho a su especie. Cuando los hombres a los que había robado la alcanzaron y la acorralaron, Ensabah Nur intervino, y lo que les hizo a esos hombres dejó muy claro que nada en él se había debilitado en miles de años bajo tierra. Ororo lo llevó de vuelta a su casa, y allí él se sentó frente a su televisor, y usando su habilidad de absorber conocimiento a un ritmo que ninguna mente humana podía igualar, absorbió miles de años de historia humana en minutos. Cada guerra, cada imperio que se alzó y cayó, cada falso ídolo que la humanidad se había construido para sí misma mientras él estaba fuera. Para cuando la pantalla dejó de pasar imágenes, ya había visto suficiente. La humanidad había perdido el rumbo. Los débiles habían heredado la tierra, y los fuertes habían sido empujados a los márgenes. Decidió que todo tenía que derrumbarse y reconstruirse desde cero, y él sería quien lo hiciera. Ororo replicó. Le dijo que no podías arreglar el mundo yendo por ahí eliminando a todos los que se interpusieran en tu camino, que había leyes, sistemas, personas que mantenían las cosas en orden. Él la dejó terminar. Entonces la miró de verdad, una chica durmiendo en el suelo de un edificio en ruinas, robando comida para sobrevivir en un mundo que no tenía ni idea de lo que era capaz de hacer. Y se lo dio la vuelta. ¿Estaban esas leyes funcionando para ella? ¿Estaban esos sistemas protegiéndola? ¿O simplemente se había acostumbrado tanto a vivir dentro de una jaula que había empezado a defender los barrotes? Ella no tuvo respuesta para eso. Él dio un paso hacia ella, posó las manos sobre ella y se adentró en la parte de ella que el mundo se había pasado toda su vida diciéndole que mantuviera callada. Su cabello se volvió blanco. Sus ojos se tornaron pálidos. La chica que había estado robando pan en el mercado esa mañana se convirtió en algo completamente distinto. Se convirtió en Tormenta, su primera jinete, y ya sabía exactamente dónde empezar a buscar a los demás. De vuelta en los Estados Unidos, Charles ya se había dirigido a Langley para hacerle esa visita a Moira. Ella le contó todo lo que había visto la cámara, el culto, la antigua forma sellada, el momento en que todo se derrumbó a su alrededor. Entre lo que ella había presenciado bajo tierra y lo que la CIA había estado armando a través del culto Asir en Ensabah Nur durante años, una imagen empezó a tomar forma. Un mutante antiguo, de miles de años de antigüedad, el primero que jamás existió, y ahora despierto. Charles dejó Langley, sabiendo que aquello que había despertado en el Cairo era distinto a cualquier cosa que el mundo hubiera enfrentado jamás, y que ya estaba en movimiento. Y mientras Charles estaba fuera, alguien volvió a cruzar las puertas de la mansión a quien nadie había visto en años. Después de 1973, después de que el mundo entero viera a Mística detener a Magneto en televisión en directo y los mutantes dejaran de ser un rumor, Raven se había marchado fuera del radar. Había querido ir tras Trask, el hombre cuyo trabajo casi había llevado a la exterminación de su especie, y había dejado claro que no le interesaba hacer las cosas a la manera de Charles nunca más. Así que desapareció, pero desaparecer no significaba esconderse. Durante años se había estado moviendo por Europa, usando su habilidad de convertirse en cualquiera, para ir a lugares a los que nadie más podía ir y sacar a mutantes de situaciones que nadie más tocaría. Había hecho de ello su misión, encontrar a mutantes en peligro y sacarlos. Eso es lo que la llevó a Berlín Oriental. Había oído rumores de un club de lucha clandestino que usaba mutantes como entretenimiento, obligándolos a meterse en jaulas a luchar entre sí, para multitudes que pagaban por mirar. Uno de ellos era un joven mutante de piel azul llamado Kurt Wagner, un chico que podía teletransportarse, que había sido capturado y metido en ese circuito porque su apariencia lo convertía en un espectáculo. Raven lo sacó. Pero sacar a un mutante con piel azul y cola de Alemania Oriental discretamente no era sencillo, y necesitaba ayuda, alguien que supiera mover personas a través de fronteras sin dejar rastro. Así es como acabó en la puerta de Caliban. Él era el nombre que oías si necesitabas que algo se hiciera en el submundo mutante, un intermediario, alguien que podía localizar a cualquier mutante en cualquier parte y facilitar prácticamente cualquier cosa por el precio adecuado. Raven acudió a él para arreglar el paso de rondador nocturno fuera del país, y mientras estaba allí, Caliban le preguntó si recordaba a Eric. Su red había captado un destello de él en algún lugar de Polonia. Las cosas habían salido muy mal, y su familia no había logrado salir. Saldría en las noticias pronto. Eso fue suficiente para Raven. Trajo a Kurt consigo y volvió a casa.
Cuando Raven volvió a cruzar las puertas de la mansión, el primer rostro que vio fue el de Hank. Él no la había visto desde que ella se marchó, y la sorpresa en su rostro fue imposible de ocultar. Charles seguía en Langley. La mansión estaba más silenciosa de lo que solía estar, y Raven estaba de pie en la entrada, con un adolescente teletransportador azul y noticias sobre Eric que nadie iba a querer oír. Mientras todo eso se desarrollaba al otro lado del mundo, en Sabah Nur no estaba esperando. Tormenta lo llevó directo a Caliban, el mismo intermediario que Raven acababa de visitar en Berlín Oriental. Caliban tenía un don para rastrear mutantes, y Tormenta sabía que si alguien podía señalarles el tipo de poder que en Sabah Nur estaba buscando, era él. Pero Caliban no trabajaba gratis, y cuando en Sabah Nur dejó claro que no tenía moneda que ofrecer, las cosas se pusieron hostiles rápido. No importó. La ejecutora de Caliban, una mutante llamada Psylocke, dio un paso al frente para proteger a su jefe, y ese momento de desafío fue todo lo que en Sabah Nur necesitaba. Le mostró en lo que podía convertirse. Ella miró a Caliban, luego de vuelta a él, y se alejó de la única vida que había conocido para convertirse en la segunda jinete. 2 jinetes ahora, y en Sabah Nur todavía tenía 2 más que encontrar. Psylocke sabía exactamente quién estaba cerca, un mutante llamado Ángel, el mismo luchador de ese circuito clandestino donde Raven había encontrado a Kurt. Ángel había sido en realidad uno de los luchadores contra los que Kurt fue obligado a enfrentarse, y en esa lucha, Kurt lo había teletransportado hacia la valla eléctrica que rodeaba la jaula, y le había dañado gravemente una de las alas. Después de eso, la vida de Ángel se desmoronó. Un mutante hecho para volar, en tierra, sin nada que mostrar salvo una ala rota y una botella. Cuando en Sabah Nur y sus jinetes entraron donde él estaba, Ángel les dijo que se largaran. No estaba interesado, pero en Sabah Nur no se marchó. Extendió la mano, y donde había habido plumas desgarradas y hueso roto, creció metal. Alas nuevas, más afiladas, más fuertes, construidas para algo mucho más allá de lo que Ángel había sido jamás. Ángel miró en lo que se había convertido, y no volvió a decir que no. Era el tercer jinete, y en Sabah Nur lo rebautizó Arcángel, su ángel de la muerte. En Sabah Nur no había terminado. 3 jinetes estaban con él ahora, pero el círculo no estaba completo, y Psylocke ya sabía exactamente quién pertenecía al cuarto asiento. Había estado en lo de Caliban cuando la noticia sobre Eric llegó por la red, y sabía dónde estaría él. De vuelta en Polonia, Eric había terminado de hacer el duelo. Había vuelto a la acería no a trabajar, no a esconderse, sino a pararse frente a las personas que le habían sonreído durante años y luego lo habían entregado en el momento en que descubrieron lo que era. Y cuando llegó, estaba callado. No furioso, no desesperado, simplemente acabado. Entró caminando como un hombre que no tenía nada más que perder, y todo el poder del mundo para demostrarlo. Y cada una de las personas en esa sala lo sintió en el segundo en que cruzó la puerta. Dejó que el silencio se asentara un momento. Entonces habló. Les dijo que algunos de ellos habían hablado con la policía sobre lo que creían haber visto, y que si querían conocer sus poderes, si querían ver lo que realmente podía hacer, se lo mostraría. Les dijo que pensaran en la persona que más amaban en su vida, su esposa, su madre, su hija, y les dijo que ahora esa persona sabría lo que se sentía al perder a alguien que amaban y al cargar con ese dolor para siempre. Uno de ellos le suplicó que parara. Lo llamó Henrik. Eric lo miró y dijo que su nombre no era Henrik, su nombre era Magneto. Fue entonces cuando en Sabah Nur apareció. Se teletransportó dentro de la acería con sus 3 jinetes de pie detrás de él, y Eric todavía sosteniendo ese relicario, todavía de pie sobre los hombres que habían arruinado su vida, se dio la vuelta y le dijo a quienquiera que fuera que no intentara impedirle hacer lo que había venido a hacer allí. En Sabah Nur no se inmutó. Miró más allá de Eric a los trabajadores, y antes de que Eric pudiera siquiera darse la vuelta, cada uno de ellos fue arrastrado hacia el suelo y desapareció. Eric simplemente se quedó ahí parado. Entonces, en Sabah Nur le dijo que no estaba allí por ellos, estaba allí por él, y para demostrarlo, llevó a Eric a un lugar al que nadie se había atrevido jamás a llevarlo. Se teletransportaron a Auschwitz, el campo donde los padres de Eric le fueron arrebatados cuando era apenas un niño, el lugar donde sus poderes habían irrumpido por primera vez. Eric le dijo que no debería haberlo traído allí, pero en Sabah Nur no estaba intentando hacerle daño, estaba intentando desbloquearlo. Le dijo a Eric que se adentrara en la tierra, que sintiera el metal enterrado en lo profundo bajo el suelo, más profundo de lo que jamás había alcanzado, y que entendiera que él siempre había tenido el poder de mover el mundo mismo. Y Eric lo hizo. Las ruinas a su alrededor empezaron a temblar,
y todo lo que el campo había sido alguna vez empezó a desmoronarse. Eric no necesitó mucho más convencimiento después de eso. Se convirtió en el cuarto jinete. De vuelta en la mansión, Charles había regresado de Langley y había traído a Moira consigo. Ella había visto algo bajo el Cairo que iba más allá de cualquier cosa que los archivos de la CIA pudieran explicar, y Charles la quería cerca mientras descifraban a qué se enfrentaban. Cuando entró en su despacho, Raven ya estaba allí, sentada a su escritorio como si nunca se hubiera ido. No habían hablado en años, pero Raven no perdió el tiempo con el reencuentro. Tenía noticias que no podían esperar. Le contó a Charles cómo se veía el mundo exterior desde donde ella había estado parada. Mutantes viviendo con miedo, escondiéndose, empequeñeciéndose, solo para sobrevivir. Y Eric, un hombre que había intentado más que nadie vivir una vida tranquila, acababa de perderlo todo otra vez. Lo dijo sin rodeos. Los mutantes necesitaban dejar de huir y aprender a protegerse. Y Charles necesitaba ser quien les enseñara a hacer eso. No solo cómo mezclarse. Charles lo asimiló. Entonces reunió a todos y bajaron a Cerebro. Necesitaban encontrar a Eric antes de que lo hiciera alguien más. Se puso el casco, expandió su mente hacia afuera y lo encontró casi de inmediato. El dolor que emanaba de Eric era tan crudo que Charles podía sentirlo desde el otro lado del mundo. Extendió la mano e hizo contacto. Le dijo a Eric que sabía lo que había perdido. Le dijo que volviera para que pudieran ayudarlo. Eric no estaba dispuesto a escucharlo. Le dijo a Charles que solo porque pudiera ver dentro de su cabeza, no significaba que entendiera nada sobre lo que se sentía. Charles le pidió que pensara en su esposa, en su hija, en lo que ellas habrían querido. Eric se quedó callado un momento, y entonces dijo que ellas habrían querido vivir. Le dijo a Charles que lo había intentado a su manera, intentó ser como ellos, intentó vivir como ellos, pero siempre terminaba igual. Le quitaban todo. Ahora él iba a quitárselo todo a ellos. Y Ensabanur estaba parado justo allí cuando esa conversación ocurrió. Percibió el vínculo telepático y a través de él percibió algo extraordinario en el otro extremo, una máquina que podía amplificar una mente para alcanzar el planeta entero. Antes de que Charles pudiera retirarse, Ensabanur se metió en la conexión y tomó el control de ella. Secuestró Cerebro a través de la propia mente de Charles y vio su oportunidad. Si iba a derribar este mundo y reconstruirlo, necesitaba asegurarse de que la humanidad no pudiera contraatacar. Sus armas eran lo único que las hacía peligrosas, la única razón por la que los débiles habían podido mantener el poder sobre los fuertes durante tanto tiempo. Así que usó Cerebro para llegar a las cabezas de cada comandante militar, cada líder mundial, cada persona en la Tierra con la mano cerca de un código de lanzamiento, y los hizo actuar. Cada proyectil, cada pieza del arsenal global enviado al espacio, desaparecido en minutos. El alcance de la humanidad, cortado de golpe. Mientras Ensabanur lo usaba como conducto, Charles luchaba contra ello desde dentro, intentando expulsarlo, intentando recuperar el control de su propia mente. Le gritó a Hank que apagara Cerebro, pero la máquina estaba bloqueada. Ensabanur la tenía por completo. No podían apagarla, no podían desconectarla, no podían sacar a Charles. Fue entonces cuando Charles se dio cuenta de que solo quedaba una opción. Le dijo a Alex que desmontara Cerebro por completo, y Alex no dudó. La conexión se rompió. Charles volvió en sí. Pero ya era demasiado tarde. Ensabanur había visto todo lo que necesitaba ver. Se teletransportó directamente dentro de la mansión con sus 4 jinetes a su lado. Apresó a Xavier y se preparó para irse. Alex lanzó todo lo que tenía contra ellos, intentando impedirlo. Pero Ensabanur ya se estaba teletransportando fuera cuando el rayo salió del cuerpo de Alex. Impactó en la pared equivocada. La energía atravesó hasta el hangar subterráneo, donde estaba guardado el jet experimental de Hank, y el núcleo de energía estalló. La mansión entera estaba a punto de derrumbarse con ello. Peter Maximoff había estado de camino a la mansión ese día por sus propias razones. Razones que aún no le había contado a nadie. Quizás lo recordéis, el chico que irrumpió en el Pentágono y ayudó a sacar a Magneto, moviéndose tan rápido que los guardias nunca supieron qué los golpeó. Apareció ese día y el edificio ya se estaba viniendo abajo. Se movió por cada pasillo, cada habitación, cada corredor que se derrumbaba, sacando a la gente uno a uno en fracciones de segundo. Estudiantes, profesores, cualquiera que siguiera dentro. Los sacó a todos. Casi. Alex había estado más cerca de la explosión. Peter era rápido, pero no lo bastante rápido para eso. Lo que salvó a Scott, Jean y Kurt fue pura suerte. Más temprano esa tarde, antes de que nada de esto sucediera, los estudiantes más jóvenes habían sacado a Kurt. Nunca había visto América y querían enseñársela. Acabaron en el centro comercial,
Alcanzaron una proyección de El retorno del Jedi, y para cuando regresaron, la mansión ya estaba ardiendo. Scott llegó y encontró a su hermano desaparecido. No hubo tiempo de procesarlo. En medio del caos afuera, un helicóptero militar descendió y William Stryker bajó de él. Quizás recordéis a Stryker de la línea temporal anterior, el hombre que construyó el Equipo X, dirigió el programa Arma X, puso adamantium en los huesos de Logan. Esa versión de él era mayor, más avanzada en su obsesión. Este es el mismo hombre, una década más o menos antes, pero la obsesión ya estaba ahí. El hijo de William Stryker, padre, el hombre del gobierno que interrogó a Moira después de Primera Generación, la manzana no cayó lejos del árbol. Todavía convencido de que los mutantes eran armas que debían ser apresadas y estudiadas en lugar de personas a las que dejar en paz, Raven lo reconoció en el segundo en que bajó e intentó advertir a los demás, pero antes de que nadie pudiera reaccionar, sus hombres dispararon un estallido sónico que derribó a todos los que estaban de pie. Scott, Jean y Kurt acababan de regresar del centro comercial y estaban lo bastante atrás como para que no los alcanzara. Se replegaron hacia las ruinas y se quedaron agachados. Uno de los soldados de Stryker hizo un barrido final por los escombros. Jean contuvo el aliento y usó sus habilidades para mantenerlos a los tres completamente invisibles hasta que él pasó. Stryker cargó a Raven, Hank, Moira y Peter en el helicóptero. Los rotores arrancaron. Los tres se miraron entre sí. No iban a quedarse simplemente parados y verlo partir. Kurt los agarró a ambos y los teletransportó a los tres directamente dentro antes de que despegara. No pudieron sacar a los demás, el revestimiento eléctrico dentro de la aeronave bloqueaba la habilidad de Kurt por completo. Así que se quedaron agachados, se quedaron ocultos y lo siguieron todo el camino hasta la instalación de Stryker en Alkali Lake, en Canadá, sin más opción que seguirlo hasta el final. Una vez dentro, se movieron con cuidado por los corredores, manteniéndose fuera de la vista, Jean usando sus habilidades para mantenerlos ocultos de los guardias mientras buscaban a los demás. Los cuatro despertaron en una celda, Raven, Hank, Peter, Moira, las paredes zumbando con algo que impedía que sus poderes funcionaran. Stryker quería una cosa, la ubicación de Xavier. No tenían nada que darle, y no le interesaba nada más de lo que tuvieran que decir. Mientras esperaban, Peter finalmente le contó a Raven lo que había estado cargando desde que apareció en la mansión. Magneto era su padre. Lo sabía desde hacía un tiempo, solo que no había encontrado el momento adecuado, y este, al parecer, era. Entonces, algo cambió dentro de la instalación. Cada una de las personas en ese edificio oyó una voz en su cabeza en el mismo momento. En Sabanur había llevado a Charles a El Cairo, a la pirámide que estaba reconstruyendo en el centro de la ciudad. Esta iba a ser su sede de poder, el lugar desde el cual llegaría a cada mente en la Tierra y reharía el mundo a su imagen. Para anunciarse a ese mundo, había amplificado la telepatía de Charles mucho más allá de su alcance normal, y lo estaba obligando a transmitir. Nadie podía bloquearla, nadie podía apagarla. Stryker la oyó, sus prisioneros la oyeron. Cada líder mundial, cada soldado, cada persona corriente ocupándose de su día, la oyó. Pero Jean oyó algo más. Una segunda capa enterrada tan profundo dentro de la señal que solo alguien con su habilidad podría haberla encontrado. Charles había escondido un mensaje dentro del mensaje de En Sabanur, una ubicación. Le estaba diciendo exactamente dónde estaba, justo bajo las narices de En Sabanur. Eso era todo lo que necesitaban. Pero primero, tenían que sacar a todos de esta instalación. Jean se adentró más en la instalación, y fue entonces cuando sintió algo que no había esperado, una presencia en algún lugar más profundo de la instalación, algo vivo y con tremendo dolor, apenas humano ya. Ahora, si recordáis, el viejo Logan de la línea temporal original de la Tierra 10.005 fue el que viajó atrás a 1973 y lo cambió todo. Volvió atrás específicamente para crear esta línea temporal, para impedir que Mística matara a Trask, para prevenir que el programa Centinela aniquilara a la mutantidad. Este es el mundo que luchó por traer a la existencia. Ese Logan más viejo reescribió la historia, y salió de la historia. Este Logan, el de esta instalación, es una versión más joven que vive en la línea temporal que fue salvada. Y aún así, aquí estaba, en manos de Stryker de todos modos. Mística lo había sacado del agua al final de días del futuro pasado, pero en algún punto entre entonces y ahora, Stryker lo había localizado y lo había metido en esta instalación, por primera vez en esta línea temporal. Aquí era donde se había realizado el procedimiento Arma X. Justo aquí. Lo sabemos por lo que se encontró aquí más tarde. Stryker había unido metal indestructible a cada hueso del cuerpo de Logan, y el proceso lo había despojado de todo, sin recuerdos, sin identidad,
nada que quedara salvo el animal de debajo. Y para todos los que se preguntan cómo Logan todavía tenía sus garras de adamantium en la película de 2017, porque en la historia de Japón las perdió, ese es un Logan completamente distinto, una línea temporal distinta, y llegaremos a eso más adelante. De vuelta en Alkali Lake, los guardias de la instalación captaron a Jean, Scott y Kurt antes de que pudieran llegar a los demás, y los tres no tuvieron más opción que abrirse paso. En medio de todo ello, Jean encontró la sala de contención y abrió la jaula. Lo que salió fue Logan. Nada quedaba del hombre, solo el animal. Pasó por encima de cada persona en esa instalación de camino a la salida, y nadie pudo frenarlo. Stryker oyó lo que estaba sucediendo, llegó a un helicóptero y se fue. Logan se dirigía hacia la puerta, a punto de desaparecer en el desierto, sin nada, sin nombre, sin pasado, nada. Jean lo alcanzó telepáticamente antes de que pudiera irse. Se movió a través de los escombros de todo lo que le habían quitado, buscando cualquier cosa que siguiera intacta, y encontró lo único que quedaba, su nombre. Se lo devolvió. Él se detuvo, la miró un momento. Entonces salió caminando hacia el desierto, solo. Con la instalación despejada y Stryker herido, Scott pudo abrir la puerta de la celda de un disparo y sacar a Raven, Hank, Peter y Moira. Tenían lo que habían venido a buscar, ahora tenían un lugar donde estar. Encontraron un avión en el hangar de Stryker y lo apuntaron hacia Egipto. En Sabanur no había perdido tiempo en el Cairo. Desgarró el Cairo usando su propio poder para desmantelar la ciudad a su alrededor y remodelarla en una pirámide alzándose en su centro. Entonces le dio a cada jinete su papel, Tormenta comandando los cielos, Psylocke y Arcángel sosteniendo el perímetro. Y Magneto, su trabajo no era la pirámide, su trabajo era el mundo. En Sabanur había desbloqueado algo en Eric en Auschwitz, empujó su poder a un nivel que nunca había alcanzado, y ahora lo envió a pararse afuera y usarlo. Magneto tiró de los polos magnéticos de la Tierra mismos, causando destrucción por todo el planeta simultáneamente, estructuras colapsando, ciudades temblando, caos extendiéndose por todas partes a la vez. Entonces Charles, todavía amarrado dentro, preguntó cuál era su papel. En Sabanur lo miró y le dijo que su papel era el más importante de todos, ser todas partes, ser todos. El recipiente a través del cual en Sabanur llegaría a cada mente en la Tierra a la vez y reharía el mundo desde dentro. De camino, Raven tomó el mando. Los dividió en dos grupos. Jean, Scott y Kurt irían directos a la pirámide y sacarían a Charles antes de que la transferencia pudiera completarse. Ella y Peter encontrarían a Eric. El Cairo era irreconocible para cuando llegaron. Mientras tanto, Raven y Peter fueron directos por Eric. Peter usó su velocidad para llevar a Raven a través de la destrucción de Magneto y alcanzarlo. Ella se paró frente a Eric y se lo dijo sin rodeos. Todavía tenía familia, todavía tenía personas que se preocupaban por él. Miró a Peter, casi diciéndolo, pero deteniéndose. Tienes más familia de la que sabes. Eric escuchaba pero no se movía. Jean, Scott, Kurt y Hank se movieron hacia la pirámide. Los jinetes salieron a detenerlos. Tormenta cayó del cielo y dividió al equipo con un relámpago. Psylocke fue directa por Hank sin titubear. Scott se enfrentó a Tormenta, desviando sus golpes con sus rayos. Bestia se las arregló por su cuenta contra Psylocke. La lucha se extendió por las ruinas del Cairo, mientras dentro de la pirámide la transferencia ya estaba en marcha y se acercaba a su finalización con cada segundo que pasaba. El trabajo de Kurt era encontrar a Charles, pero Ángel vigilaba la entrada y fue directo por él. Los dos se enfrentaron entre los escombros, Kurt teletransportándose dentro y fuera para mantenerse por delante de esas alas. Finalmente logró atrapar a Ángel en una jaula de restos y se ganó una ventana. Se teletransportó dentro, encontró a Charles y lo sacó con segundos de margen. La transferencia no estaba completa, pero ya había empezado. Charles estaba inconsciente, su cabello se había ido. Kurt llevó a todos de vuelta al jet. Moira encendió los motores y empezaron a despegar. Estaban casi fuera. Entonces, Ángel se liberó y voló a Psylocke directamente hasta lo alto del jet. Y fue Psylocke cortando a través del casco con su energía psíquica. Jean los frenó con todo lo que tenía, mientras Kurt intentaba teletransportar al equipo entero fuera del avión a la vez. Más personas de las que jamás había movido simultáneamente. El esfuerzo casi lo destruyó, pero los llevó a todos a un edificio cercano y se desplomó en el segundo en que aterrizaron. El jet cayó con Ángel todavía a bordo. Psylocke saltó justo a tiempo. Dentro de la pirámide, En Sabanur volvió en sí todavía en el mismo cuerpo, la transferencia incompleta. Había estado así de cerca. Se teletransportó fuera, furioso, y empezó a llamar a Charles a través de la conexión abierta entre ellos. Sabía que Charles podía oírlo. No había terminado.
Fue entonces cuando Peter lo golpeó, una y otra vez a velocidad supersónica, antes de que Ensabanur pudiera siquiera procesar lo que estaba pasando. Pero Ensabanur se adaptó. Atrapó el pie de Peter en el suelo, luego le rompió la pierna. Peter cayó. Raven se había quedado sin maneras de llegar a Eric. Tomó una decisión distinta, se transformó en la forma de Psylocke y se acercó lo suficiente a Ensabanur para hacer su movimiento. Ensabanur le ordenó a quien creía que era Psylocke que rematara a Peter. Ella se volvió contra él en cambio. Su curación se encargó de ello casi al instante y la agarró por la garganta llamándola débil, diciéndole a Charles que viniera a salvarla. Charles lo oyó y usó esa conexión abierta para empujar de vuelta directamente dentro de la mente de Ensabanur. En el momento en que Charles entró, Ensabanur soltó a Raven, su concentración volcada hacia adentro, los dos ahora encerrados en una batalla dentro de su propia conciencia. Pero Ensabanur era antiguo y poderoso, incluso dentro de su propia mente, y empezó a tomar la ventaja. Desde fuera usó esa misma conexión para localizar exactamente dónde se escondía Charles, y empezó a desmantelar el edificio a su alrededor, derribándolo pieza por pieza para llegar a él. Charles estaba a punto de quedar al descubierto. Fue entonces cuando Magneto intervino. Había visto suficiente. Se volvió contra Ensabanur. Le lanzó todo metal sacado de las ruinas del Cairo, escombros, vigas estructurales, cualquier cosa que su poder pudiera alcanzar. Ensabanur se paró en medio de ello, detrás de un campo de fuerza que detuvo todo en seco. Tormenta envió un relámpago desde arriba absorbido. Scott disparó sus rayos desviados. Bestia fue directo por él y fue lanzado hacia atrás. Uno a uno, Ensabanur neutralizó todo lo que tenían, porque había vivido a través de miles de años de batalla y tenía el poder de cada mutante que había absorbido jamás corriendo por él. Incluso con todo lo que le estaban lanzando desde fuera, no fue suficiente. Seguía de pie, seguía ganando. Entonces Charles alcanzó a Jean, le dijo que se soltara, que dejara de contenerse, que lo dejara salir todo. Jean había pasado años teniendo miedo de lo que vivía dentro de ella, el poder que era demasiado grande, demasiado crudo, demasiado peligroso. Charles le dijo que no era demasiado, le dijo que ahora. Jean salió a campo abierto. Afuera golpeó a Ensabanur con todo lo que tenía, desgarrándolo telequinéticamente, atravesando su campo de fuerza. Al mismo tiempo se metió en la batalla mental junto a Charles, los dos contra uno. Ensabanur estaba siendo abrumado en ambos frentes simultáneamente por primera vez. Lo que salió de Jean Grey en ese momento no tenía nombre todavía. Una fuerza que iba mucho más allá de la telepatía o la telequinesis, algo consumidor y absoluto. El campo de fuerza cayó primero. Luego la armadura fue desgarrada pieza por pieza, dejando a Ensabanur expuesto por primera vez. Magneto no titubeó. Clavó metal directamente a través de él, sujetándolo en su sitio. Ensabanur intentó escapar, intentó teletransportarse lejos. Tormenta envió un relámpago al portal antes de que pudiera abrirse. Estaba atrapado. Y Jean siguió hasta que no quedó nada de él. Ensabanur, el primer mutante, el ser que había sobrevivido a la caída de civilizaciones y miles de años enterrado bajo piedra, se había ido. El mundo que él había empezado a desgarrar lentamente se quedó quieto.